Detrás de esos ojos se esconde un secreto asombroso. La autora de esta pintura es Margaret Kane y está asistiendo a su primera entrevista de trabajo, pero el entrevistador ni siquiera mira su currículum y le hace una pregunta. Entonces, ¿tu marido aprueba que trabajes? Margaret está nerviosa para hablar porque se acaba de divorciar de su marido el mes pasado y tiene una hija. En los años 60 del siglo pasado, la condición de la mujer era muy diferente que la de ahora. No estaba bien visto que la mujer trabajase y mucho menos que estuviese soltera y con hijos. Por ello, sin ninguna oportunidad de empleo, a Margaret solo le queda ir a vender sus pinturas a un mercadillo en el parque. El precio de sus cuadros solo $2, pero nadie se interesa por ellos. Solo un matrimonio que le pide una caricatura para su hijo, aunque solo le ofrecen $1, algo que Margaret acepta. El estilo pictórico de Margaret es único. Todos los niños de sus pinturas tienen ojos grandes. Y eso se convertiría en su firma personal, aunque Margaret por ese entonces aún no lo sabía. Al ver cómo esta malvendía su obra, Walter, un pintor que también se encontraba en el lugar, se acerca y aborda a Margaret, comentándole que tiene más talento de lo que ella piensa, y le enseña cómo explotarlo. Pero lo que no sabe es que esa niña a la que usa como ejemplo es la hija de esta. Así que decide irse antes de que el señor Ulbricht, tal y como Margaret firmaba sus cuadros por aquel entonces, se acercase y le pusiese un ojo morado, a lo que ella contesta que el señor Ulbricht ya no pintaba nada. Walter invita a Margaret a cenar esa noche. Aquí le cuenta que estudió en la Academia de Arte de París y que había dejado su trabajo y a su antigua pareja por vivir ese sueño. Walter es una persona con labia, persuasiva, le gusta gustar y sabe cómo hacerlo. Y eso se puede notar cuando cuenta ciertos detalles de su vida exagerándolos. Margaret encuentra a Walter divertido e interesante, le sorprende la vida que tiene y siente envidia por ello, porque tal y como dice esta, nunca ha sido libre, fue hija, luego esposa y ahora madre, y mucha gente se sentirá identificada con estas palabras. A partir de ese entonces, Walter se reúne más a menudo con Margaret y también se interesa mucho más por el trabajo de la mujer, tanto que quiere saber por qué siempre dibuja niños con los ojos grandes. Esta le cuenta que a través de ellos se ven cosas, que son el reflejo del alma, que era una manera de mostrar sus emociones cuando era niña. En ese momento un hombre reconoce a Walter y le pregunta por ciertos papeles del ayuntamiento. Este se aparta con él para hablar más indiscretamente, pero Margaret escucha algo de la conversación. El hombre finalmente le confiesa que trabaja como agente inmobiliario y una vez más exageran los detalles de su profesión, como que ha sido el mejor vendedor durante 3 años consecutivos. Y a pesar de haberle ocultado a Margaret a lo que se dedicaba en verdad, ya que en un principio se presentó como un pintor de cierto éxito, se vuelve a mostrar exagerado con respecto a esto, y parece que el hombre comienza a mostrar ciertos rasgos patológicos referente a ello. A Margaret no le importa tal cosa y le dice que no debe avergonzarse. Por ello, al mismo tiempo, le confiesa que no es tan buen pintor y que debe ganarse la vida de otra manera. Y según avanza la relación entre los dos, Margaret se enamora de Walter. Pero cuando parece que la vida comienza a sonreírle a Margaret, recibe una carta que lo cambia todo. Su ex marido quiere quitarle la custodia a su hija porque alega que no es buena madre y que no está apta para criarla sola, ya que no tiene una casa propia ni tampoco un empleo. Y es ahí cuando Walter le propone una cosa: casarse con él. Margaret queda atónita, lo mira e intenta discrepar, pero este la interrumpe. No pienses en una cosa para decir no, porque yo tengo 1000 razones para decir sí, le dice después. De esta forma se casan, disfrutan de Hawái en su luna de miel y ahora sí la vida parece sonreírle a Maggie. Tan emocionada se siente que le cuenta a su mejor amiga todo lo vivido aquellos días. Pero aquí está la espeta. Le dice que todo ha sido muy rápido y que ha escuchado que su actual marido no tiene fama de ser muy fiel. Margaret le confiesa que confía en él, que es bueno con Jane y con ella y que solo quieren empezar una nueva vida. De forma paralela, Walter intenta mostrarle sus nuevas pinturas a un conocido galerista de arte. Este sorprendido le pregunta que cómo podía pintar más cuadros sobre París si solo había estado una semana ahí, a lo que Walter contesta que todo quedó dentro de su corazón y de su cabecita. Al ver que el otro no se interesa por sus típicas pinturas callejeras, le muestra las nuevas en las que había estado trabajando, pero el galerista nuevamente lo rechaza, diciendo que eso no es arte, sino simplemente caricaturas. Ahora en un bar con una copa entre manos, Walter tiene una idea. Con su labia comienza a persuadir al dueño de ese famoso club nocturno y le propone alquilar sus paredes para exponer sus cuadros, algo que parece dar resultado. Pero no solo expondrá sus típicos y aburridos cuadros callejeros, sino también los picais de Margaret. Nadie presta atención a las pinturas hasta que una mujer sí lo hace, alabando la maestría de su composición y diciéndole que sus cuadros tienen mucha fuerza. Pero la pintura a la que se refería la mujer era una niña con ojos grandes, pintado por Margaret.
su marido le compra el cuadro, y no por poco dinero. Luego, de forma burlona, el dueño del club le pregunta qué tal sus ventas. Walter le discrepa por haber expuesto sus pinturas en el pasillo del baño, y entre palabras que van subiendo de tono, los hombres comienzan a forcejear, hasta que Walter le estampa uno de sus cuadros en la cabeza al otro. En esos momentos, la escena es captada por un reportero que se encontraba en el lugar y toma una fotografía del acontecimiento, imagen que se muestra en los periódicos locales. Al día siguiente, Margaret acude a la comisaría para pagar la fianza de Walter. Aquí este le cuenta lo sucedido y también le confiesa que había vendido uno de sus cuadros bajo su nombre, que lo había hecho sin querer porque la mujer se había visto tan interesada por aquella pintura que no tuvo otra opción. Pero Margaret le advierte que no vuelva a hacer tal cosa. Esa tarde, Walter se dirige de nuevo al club para recoger las pinturas, pero en el lugar se lleva una sorpresa. El hombre con el que se había golpeado, el dueño del local, le informa que el club estaba al completo para tratarse de un lunes, y que todo se debía al titular en primera plana de los periódicos locales. Y es aquí cuando conoce a un periodista que se interesa por sus obras, y lo entrevista para redactar una columna. De esta forma, Walter despierta a su mujer cosquilleando su nariz con un billete de $20. Luego comienza a lanzar al aire todos los billetes. El hombre estaba eufórico, pues había vendido todos los cuadros de Margaret esa misma noche, algo que alegra a ambos. Aquí el hombre le propone que actúen como equipo, que ella se dedique a pintar cuadros y él a venderlos. Y es lo que hacen. Margaret comienza a pintar sin parar, estaba haciendo por fin lo que le gustaba y ganándose la vida con ello. En otras palabras, estaba viviendo un sueño, aunque un sueño que se ve distorsionado por cierto detalle que desconocía. Walter vende las obras como suyas. Y esto lo supo cuando ésta aparece una noche por el club para llevar más pinturas. Aquí escucha como Walter le cuenta a un grupo de chicas el por qué pintaba los ojos grandes de los niños. Y la explicación, ojo al dato, era la misma que ésta le había dado en un principio, porque a través de los ojos se ven cosas y son el reflejo del alma. Esto no le gusta ningún pelo a Margaret y le reprocha que no está haciéndolo bien, pero Walter intenta justificarse que lo estaba haciendo para cerrar un trato, pero de igual forma esto le duele a Maggie, porque se siente violada, siente que Walter se está aprovechando de algo que es suyo y que ha salido de su ser. Pero este le insiste que de esta forma están ganando dinero, y lo mejor de todo, que está mostrando sus cuadros al mundo. En ese momento aparece el famoso empresario Olivetti, el inventor de la máquina de escribir Olivetti. Este se muestra interesado por uno de los cuadros de Margaret, algo que ella presencia. Una de sus acompañantes pregunta por el autor del cuadro. Walter observa a Maggie, esperando respuesta. Como no lo hace, este se anticipa y se presenta como el artista de aquella obra. Aquí Margaret comienza a presentar sentimientos en contra de todo aquello. No es justo lo que su marido está haciendo, pero también sabía que era la única manera para que la gente pudiese disfrutar de su arte, ya que por aquel entonces la mujer no tenía las mismas oportunidades laborales y sociales como las de un hombre. Con el talento de Margaret y la labia de Walter, Olivetti se convierte en uno de los primeros famosos en adquirir un Big Eyes. Y de esta forma, días más tarde, Walter le muestra a su mujer la cantidad de dinero que están ganando. La fama de Kane, que es de este modo como Margaret firmaba por ese entonces sus cuadros, crece como la espuma. Maggie acepta el papel de autor que está ejerciendo su marido y se queda en el estudio pintando todos los días, día y noche. Walter, por su parte, afirma en público ser el creador de la serie Big Eyes y comienza a recibir más fama de la que ya tenía. Incluso es invitado a un programa de televisión para una entrevista, donde cuenta que su inspiración creativa viene de los niños que han perdido sus hogares y familiares por culpa de las guerras, y eso es algo que muestran a través de sus ojos. Como dije antes, a Walter le gusta gustar y siempre lo consigue con su labia. La sensacional historia conquista al público y también aumenta su publicidad donando pinturas a varias celebridades y políticos, al mismo tiempo que abre una galería de arte para vender los cuadros a precios muy elevados. La atención de la gente es cada vez mayor, pero no todo el mundo se puede permitir unos cuadros tan caros. Por ello, muchos comienzan a robar los carteles de la serie Big Eyes expuestos en la calle, y como Walter supo que esos carteles también gustaban, empezó a imprimirlos y a venderlos a $5. El hombre quería sacar provecho de todo. La vida de la familia se había convertido en un negocio. Margaret pasaba todo el día pintando, Walter los vendía y Jane se encontraba más sola que nunca, porque su madre siempre estaba ausente. La pequeña se preguntaba qué hacía esta tantas horas encerrada en el estudio, porque en verdad no sabía que era ella la que pintaba esos cuadros. Esto pesaba cada vez más a Margaret. Se sentía culpable por estar cometiendo un fraude, por no ser sincera con ella misma. Pero tal y como le recuerda a Walter, ya no pueden dar un paso atrás, porque quedarían como estafadores y en el peor de los casos denunciados y demandados. Y para colmo, a ese malestar había que sumarle un inoportuno descubrimiento porque Margaret desconocía que su marido tenía una hija. Algo que descubre cuando la pequeña se presenta en casa sin avisar, ante una atónita Margaret, que se encontraba reunida con el periodista ahora amigo de la familia para enseñarle sus pinturas. Bajo esa presión emocional que vivía la chica, esta comenzó a pintar otro estilo de dibujo y le propuso a su marido mostrarlos también, pero bajo su nombre.
aunque tal cosa pasa a un segundo plano con la presencia de la hija de Walter, algo que Maggie le reprocha por no habérselo contado antes. Pero a pesar de los altibajos que tienen como matrimonio, Walter se convierte en un pintor de renombre, ganando mucha fama y popularidad, y también volviéndose muy rico. De esta forma, la familia compra una enorme mansión en Woodside, una zona privilegiada. La mejor amiga de Margaret va a visitarla, se asombra por la casa y por el nuevo estilo de vida que tiene esta. También le pide si le puede mostrar el estudio de su marido, que quiere ver dónde trabaja el gran Walter Kane. A Margaret no le hace mucha gracia que ésta entre en la habitación. En esos momentos Walter interrumpe alterado en el lugar y actúa diciendo que no le gusta que nadie vea sus obras antes de acabarlas. Y luego de pasar una tarde aburrida con un par de grados de alcohol en su cuerpo, Walter echa a la mujer de su casa, molestado por lo de antes, prohibiendo a la Margaret volver a invitarla. Con una vida bajo la mentira y alejada de todo el mundo, incluso de su mejor amiga, ahora Margaret se siente más sola que nunca. Y lo único que le puede llenar ese vacío es lo mismo que le ha causado ese malestar. Por ello le dice a su hija que se meterá en el estudio para pintar algo, pero aquí sin quererlo encuentra una caja de trabajo de Walter que no había visto nunca antes. De esta saca cuadros firmados por otra persona y se percata de la mayor mentira que le ha contado este. Margaret nunca había visto a Walter pintar un cuadro y reflexionan algo. Toma un cuadro de Walter que cuelga en la pared, raspa la pintura del lienzo y debajo de la firma de este había otra. Walter no había pintado en su vida, era un farsante, compraba aquellos cuadros para firmarlos como suyos. Este lo niega y pone una excusa estúpida, pero Margaret, ya harta de tantas mentiras y de fingir como si nada pasase, lo llama mentiroso, diciéndole que cuanto más miente más se empequeñece. Y es aquí cuando Margaret se da cuenta que la vida de su marido era todo una farsa. Nunca había estado en París, no tenía ni idea de pintar. En otras palabras, era un mitómano patológico. Desde ese entonces, Margaret ya no trata igual a Walter, y mucho menos como esposo. Una noche en medio de una cena con esta borracha y reprochándole de todo, Walter amenaza a su mujer con hacerla desaparecer si cuenta la verdad de todo. A ella le da igual, lo ha perdido todo, e incluso ha engañado a su propia hija con la verdad de lo que hace. Pero Walter le confiesa que la necesita, y más ahora que se le presenta la mayor oportunidad de todas, mostrar una obra maestra en una importante expo. A Margaret no le interesa, pero el hombre la convence cuando le hace saber que lo recaudado será donado a la caridad. La mujer está atrapada en una mentira que había ayudado a crear y ahora el encubrimiento es peor que el delito. Por ello, decide hacerlo. En medio del gran trabajo al que se le presenta a Margaret, su hija descubre lo que siempre sospechó. Era su madre la verdadera autora de todos aquellos cuadros. Secreto que también guarda por amor a ella. La esposa se acerca y Walter obliga a su mujer a terminar la pintura cuanto antes, pero una vez la obra es expuesta, un conocido e importante crítico la clasifica de inútil. Walter se enfada y discute con este en pleno evento. El hombre le dice con desprecio que sus cuadros están por todas partes en la calle, pero su valor artístico no es tan bueno como el de un trozo de papel. Y esto daña mucho su ego, porque su propia mentira se ha convertido en su realidad, un síntoma muy típico en la mitomanía, porque la persona hará todo lo posible para que no lo descubran, y de esta forma la persona va creando una mentira tras otra, tras otra, tras otra, hasta que pesa tanto que al final él se acaba tragando esa propia mentira. Walter tiembla de ira y culpa el fracaso del cuadro a Margaret. Este, bajo los efectos del alcohol, intenta prenderle fuego. Madre e hija salen corriendo y se refugian en el estudio, lugar que Walter consigue prender fuego con intención de asesinarlas, pero Margaret logra escapar con Jane y huyen de aquella casa con la intención de no volver nunca más. Tiempo más tarde, Maggie contacta con Walter para pedirle el divorcio. Este no lo ve tan fácil y si lo quiere, tendrá que cederle todos los derechos de autor de sus cuadros y pintarle 100 bicais más. De esta forma sí tendrá el divorcio. Margaret acepta, pero las pinturas que le envía posteriormente están firmados por ella y no por Kane. Margaret tenía una idea. Hizo público en una radio el fraude y expuso el comportamiento impostor de Walter en los últimos 10 años, diciendo que ella era la verdadera autora de la serie de pinturas Bicais. Esto causó un gran revuelo mediático y todos estaban atentos a lo que estaba a punto de venir. Finalmente Maggie llevó a Walter a los tribunales, con sentencia de fraude y violación de derechos de autor. Y luego de varios meses de juicio, por último el juez le pidió a los dos que pintaran en público. Margaret sonrió y tomó el pincel con confianza. Por otro lado, Walter se puso nervioso y por supuesto no pintó nada. Pasada una hora, Margaret salió del tribunal con la pintura que le hizo ganar el juicio, y la que había hecho que el mundo entero supiera que aquellos Bicais en verdad eran hijos suyos. Margaret Kane fue una pintora que existió en verdad y vivió en sus propias carnes una época en la que los derechos de las mujeres no existían.
Estaba muy mal visto que la mujer no se dedicara a algo que no fuera a la casa o a la familia, y para colmo dio con alguien que era un enfermo y aprovechado como Walter. Este tenía un don para el marketing y la autopromoción, tenía una labia digna de un buen publicista, pero en verdad era un mitómano patológico que engañaba a todo el mundo por beneficio, y también para alimentar su ego. Y esto también nos hace pensar en algo del rasgo narcisista en su personalidad. Finalmente, Margaret, sin quererlo y bajo las circunstancias de la época, fue partícipe de una de las mayores estafas de la historia del arte. Su talento relucía y gustaba a muchos, pero siendo sinceros, no hubiese llegado a nada si hubiera vendido esos cuadros como suyos. Y es aquí cuando vemos la verdadera cara de la sociedad, vacía y falsa. Y es aquí cuando debemos preguntarnos si hemos cambiado en verdad o seguimos siendo igual de falsos.